Hola, mi nombre es Carlota y en esta ocasión trataremos de responder a una pregunta que causa mucho debate y que siempre es motivo de discusión. La pregunta ¿es la psicología una ciencia? En primer lugar, nosotros tenemos que abordar el tema de la ciencia para saber si podemos compararla y establecer si la psicología es una ciencia. ¿Qué se dice de la ciencia? Bueno, hay muchas definiciones acerca de ella. Nosotros vamos a tratar de explicar qué cosa es la ciencia para poderla comparar con la psicología. En primer lugar, es un conjunto de conocimientos. Estos conocimientos son obtenidos por observación, por el razonamiento y están sistemáticamente estructurados y buscan encontrar principios y leyes generales del objeto de estudio. Entonces, podemos decir también que busca describir, explicar, predecir hechos observables y tomar decisiones para controlarlos cuando se presenten. Podemos decir también que la ciencia utiliza el método científico. ¿Cuáles son las fases del método científico? Lo conocemos: la observación, formular hipótesis, experimentar y establecer conclusiones. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia? Tiene un objeto de estudio en la ciencia y este objeto de estudio tiene que ser observable, medible, cuantificable y verificable. La ciencia utiliza el método científico para establecer sus conclusiones y con él se logra un marco teórico fruto de la investigación. Entonces volvemos a la pregunta: ¿es la psicología una ciencia? ¿Qué cosa significa la palabra psicología? La palabra psicología viene de dos términos griegos que son psique, que significa alma, y logos, que significa tratado. Entonces, ¿la psicología es el tratado del alma? ¿Se puede estudiar el alma? En el siglo XIV aparece Felipe Melanchthon y este señor va a hacer un tratado del alma y rescata y acuña por primera vez, dicen, este término psicología. Está un poco en discusión, pero se hace referencia a él. ¿Qué hace él? Él rescata todas las ideas de Platón y de Aristóteles que hablan sobre el alma, en especial de Aristóteles, que escribió un tratado sobre el alma y es considerado por eso el padre de la filosofía. Posteriormente, hay muchos estudiosos que dicen no es posible estudiar el alma, entonces cambian un poco el término y hablan del estudio de la mente. Y llega el año 1879 con Wilhelm Wundt, que es considerado el padre de la psicología científica porque él crea el primer laboratorio de psicología experimental y utiliza un método, el método de la introspección y la experimentación. Eran los primeros momentos en que se utilizaba ya el método científico. Y este estudio de la mente humana, ¿no? Empieza a ser visto desde diferentes escuelas. Tenemos a los estructuralistas con Wundt, que hablan de que la mente tiene una estructura. Aparece el funcionalismo de William James, que habla de cómo funciona la mente, y estas dos primeras escuelas como que quedan en la historia para dar paso a otras escuelas psicológicas, como es el psicoanálisis, el conductismo y la psicología humanista, que son las que están vigentes ahora. Entonces, con todo este bagaje de escuelas, también uno se hace una pregunta, ¿no? Con tanta diferencia de posturas, diferentes escuelas, diferentes formas de estudiar el objeto de estudio de la psicología, es posible que si no tiene una unidad teórica sea la psicología una ciencia. Entonces, nosotros podemos decir que esta diversidad es una característica importante de la psicología, ¿no? Y a pesar de estas diferencias, todas las escuelas como que se van encaminando y utilizan desde diferentes perspectivas métodos para, de acuerdo al caso que se deba atender. Es como ver un mismo objeto de estudio desde diferentes ángulos, pero de una manera integrativa, ¿no? Bien, entonces, volvemos a la pregunta: ¿es entonces la psicología una ciencia? Entonces, en primer lugar, tenemos que establecer que la psicología tiene un objeto de estudio, ¿no? Uno de los requisitos que habíamos dicho nosotros de la ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? La conducta humana y los fenómenos y procesos mentales que están implicados en ella. Además, la psicología utiliza también un método, que es el método científico, con sus diferentes técnicas de investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo podemos observar
los procesos mentales, se preguntan algunos, y pueden decir, no es una ciencia porque yo no veo la satisfacción, yo no veo el dolor, yo no veo el duelo, y hay cosas que no se pueden observar. Pero eso es a simple vista, porque sí se pueden observar utilizando el método científico, planteando hipótesis, y algo muy importante, operacionalizando las variables de estudio. Yo puedo decir qué cosa es satisfacción, puedo establecer cómo la voy a medir, y etcétera. Entonces puedo observarla, medirla, cuantificarla, etcétera. Entonces, nosotros podemos medir este objeto de estudio, que pueden ser los sentimientos, por ejemplo, creando, validando pruebas, elaborando cuestionarios, y podemos observarlos también en situaciones experimentales. Y con todo esto podemos establecer definiciones sobre estos fenómenos. Los métodos utilizados en la psicología son los métodos de la ciencia. Se utiliza el método descriptivo, ¿no? Que es con observación, encuestas, estudios de casos. Se utiliza el método correlacional, en donde se compara o se establece alguna relación entre variables, ¿no? Interviene la autoestima, o cómo influye la autoestima, o podemos decir mejor cómo está relacionada la autoestima con el rendimiento escolar, con las relaciones interpersonales, etc. Y también la psicología utiliza el método experimental. Entonces se crea una situación de laboratorio en donde en dos grupos, uno de control, un grupo experimental, y se manipula de alguna manera la variable y se pueden establecer relaciones. Entonces la psicología utiliza el método científico, tiene un objeto de estudio y utiliza el método científico. Y podemos decir entonces con solvencia que la psicología es una ciencia. Pero no acabamos aquí, porque hay un problema. Algunas veces se mal usa la psicología y depende de los propios profesionales de la psicología que ésta sea respetada y considerada como ciencia, ¿no? A veces se puede utilizar cosas extrañas y ajenas que precisamente no son científicas, ¿no? La hipnosis, la parapsicología, o utilizar la psicología en reality show para dar credibilidad de repente a algún programa de televisión, y allí se realiza de manera muy superficial, banal y trascendente el abordaje de las relaciones humanas. Así que depende de nosotros que como profesionales amemos nuestra carrera. Yo amo psicología. Gracias.